Producciones Emoción Activa presenta Esclerosis Múltiple en Español. Con ustedes, desde los estudios en Los Ángeles, California, Luis Díaz. Buenas amigos, bienvenidos a Esclerosis Múltiple en Español. Les habla su amigo Luis Díaz. Hoy vamos a hablar acerca de factores de alto riesgo que pueden hacer que una persona tenga esclerosis múltiple. Ahora bien, hay que hacer una aclaración. No se sabe la causa de la esclerosis múltiple, o sea, es un misterio. Por lo tanto, lo que vamos a estar presentando a continuación es información, data de personas que han sido diagnosticadas con esclerosis múltiple, en qué región en el mundo abundan más, por así decirlo, o son más afectadas por esta terrible condición. Y estos factores de alto riesgo son el género, la raza, etnia, tu localización geográfica, la genética y tu estilo de vida. Volvemos a hacer la aclaración. Basta decir que no hay evidencia clara y concreta de lo que causa la esclerosis múltiple. Solamente hay factores de alto riesgo y es lo que vamos a estar presentando a continuación. Comenzamos con el género. Cuando hablamos de género podemos pensar que tanto el hombre como la mujer tendrían que tener una probabilidad justa de contraer o de tener esta condición. Pero no es así. La mujer es 3 veces más propensa a tener esclerosis múltiple que el hombre, así que la mujer es más propensa. Todos son datos, como decía en otro de los segmentos. Yo vengo de una familia donde tengo 4 hermanas. Yo soy el que tiene esclerosis múltiple, soy varón. Debería, según las estadísticas, una de mis hermanas debería de tener esclerosis múltiple y no yo, pero no es así, son solo estadísticas. Yo tengo esclerosis múltiple, mis hermanas no. Pero según estos datos, la mujer es más propensa a tener esclerosis múltiple. Ahora sí, el hombre desarrolla esclerosis múltiple a una edad más madura que la mujer. Yo fui diagnosticado a los 30 años, eso sí, pero esto es uno de los elementos. Otro de los elementos de alto riesgo es la raza o etnia. Según tu raza, eso te hace más susceptible. Bueno, los caucásicos son más propensos a tener múltiple esclerosis que sus ancestros del norte de Europa. Los caucásicos son más propensos. Los afroamericanos y los hispanos tienen una probabilidad de un 50% menos de tener esclerosis múltiples comparado con los caucásicos. Los asiáticos, ellos desarrollan esclerosis múltiple con menos frecuencia que los caucásicos. Ahora bien, y obviamente tienen diferentes síntomas. Los síntomas tienen diferentes síntomas. Y esto se va a deber a otro factor que voy a hablar a continuación. Ahora, los africanos, especialmente los africanos puros, ellos casi no tienen esclerosis múltiple. Es bien raro los casos de esclerosis múltiple en esta región. En cuanto a Estados Unidos o América, esta región de América, América ocupa un segundo lugar en casos de esclerosis múltiple, precisamente después de los europeos. Tenemos los europeos, los caucásicos en un primer lugar de personas que tienen esclerosis múltiple, luego Estados Unidos y así. Y bueno, otras estadísticas que es rota en mi caso, yo soy hispano y tengo esclerosis múltiple. Debería tener menos probabilidades, pero esas estadísticas en mi caso, como veremos más adelante, también se violan. Otro de los elementos de alto riesgo es tu localidad geográfica. De acuerdo con la información de los casos, entre más lejos vivas del Ecuador del centro del mundo, no del país, sino del centro del mundo, a mayor distancia, más probabilidades vas a tener de tener esclerosis múltiple. Entonces, un dato, nadie sabe por qué, no hay evidencia que pueda probar esto, pero
Si las personas que viven más lejos del Ecuador tienen la probabilidad de contraer o tener más bien esclerosis múltiple. También uno de los casos en términos de localización geográfica, las personas del trópico, personas que están más expuestas al sol y que por lo tanto tienen mayor concentración de vitamina D en su sistema, tienen menos probabilidad de tener esclerosis múltiple. Nuevamente, otros datos que también se rompen en mi caso. Yo vengo de Puerto Rico, un área tropical donde estuve constantemente en contacto con el sol. Ahora, un dato bien curioso, en mi caso, yo a los 30 años, un poquito antes, me vine para aquí, para California. Y pues dejé de estar tan expuesto al sol como estaba en Puerto Rico. Y tú podrías decir, no, pero en California también hay mayor cantidad de días soleados. Pero la contaminación que hay aquí en California es increíble. Entonces, contacto directo con el sol no creo que tengas. Es solamente un dato que valdría la pena decir. Pero a las personas que tienen mayor contacto con el sol y que tienen mayores cantidades de vitamina D en su sistema, sí tienen menos probabilidades de tener esclerosis múltiple. Nadie sabe, no se puede explicar el por qué, simplemente es un dato. Pero tampoco nadie te puede garantizar de que si vives en una isla, en un lugar tropical, no vas a tener esclerosis múltiple. Nuevamente, en mi caso, pues no fue así y hay personas con esclerosis múltiple en Puerto Rico. Otro de los elementos que puede servir como un factor de alto riesgo para que puedas tener esclerosis múltiple es la genética. La esclerosis múltiple no es hereditaria, no es genéticamente hereditaria. Lo que quiere decir es que no se ha encontrado un gen asociado con la esclerosis múltiple, no es hereditaria. Pero cuando le preguntaba a mi neuróloga si yo tuviera un hijo, cuántas probabilidades va a tener de que tenga esclerosis múltiple, ella me contestó de esta manera, me dijo, no es hereditaria, pero si tienes un hijo va a aumentar las probabilidades de que él tenga esclerosis múltiple. No es hereditaria, pero indirectamente tal vez lo es. De hecho, para diagnosticar esclerosis múltiple se tiene que estudiar tus parientes, tus familiares. Si tienes algún familiar, ya sea lejano o cercano, que tenga esclerosis múltiple, tú vas a tener un 20% de probabilidades que tengas esclerosis múltiple. O sea, es uno de los elementos para probar o comprobar el diagnóstico de esclerosis múltiple, entre otros. Pero si tienes gemelos y uno de los gemelos tiene esclerosis múltiple, la probabilidad de que el otro gemelo tenga esclerosis múltiple es de un 30%. Si fuera genéticamente idéntico, estaríamos hablando de un 100%. Y otro de los elementos o factores de alto riesgo para que tengas esclerosis múltiple es tu estilo de vida. Me imagino que le has preguntado a tu doctor, bueno, ¿por qué tengo esclerosis múltiple? ¿Por qué mis hermanas no tienen esclerosis múltiple? Y él simplemente no tendrá una contestación para esa pregunta. La esclerosis múltiple simplemente pasa porque pasa. Ahora, en términos de estilos de vida, si estás expuesto, se recomienda que hagas actividades donde estés expuesto al sol, donde puedas adquirir de manera natural la vitamina D. Se recomienda eso y que además suplementes tu alimentación con vitamina D, por supuesto. Eso es una de las recomendaciones. Sí, como veíamos que los asiáticos tienen menos probabilidad de tener esclerosis múltiple porque su dieta, muchas veces se debe a su dieta, porque ellos comen principalmente mariscos. Y eso se recomienda, de que tu dieta sea alta en mariscos, donde puedas obtener los ácidos de los mariscos que te puedan ayudar con la esclerosis múltiple. Además, otro de los estilos de vida no se ha comprobado, pero las personas que fuman tienen mayor probabilidad de tener esclerosis múltiple. Y de hecho, si fumas y tienes esclerosis múltiple y sigues con ese hábito,
no solamente tienes esclerosis múltiple, sino que puede hacer que tu esclerosis múltiple, el tipo de esclerosis múltiple, se agrave más. Y en otro de los segmentos, en el segmento próximo, voy a hablar acerca de los diferentes tipos de esclerosis múltiple, pero aparentemente si fumas, esto puede hacer que se agrave más, que el tipo o el grado de esclerosis múltiple se agrave aún más. Bueno, toda mi parte, espero que la información le haya sido de ayuda para todos ustedes. No olviden seguirme en mis redes sociales. En mi canal de YouTube hay más información acerca de esta condición, de sus síntomas y cómo lidiar con estos síntomas y más. De momento, todo de mi parte. No olviden ir a amazon.com para adquirir mi libro, En el Boulevard de los Sueños Rotos, un libro donde el personaje principal tiene esclerosis múltiple, pero este no permite que la condición interrumpa sus sueños. De momento, todo de mi parte. Gracias y hasta la próxima.